Shalom, shalom. Esta semana estaremos estudiando la parashá número 4, Vayera, que traduce y se le apareció. Y encontramos el comienzo de la parashá en Bereshit, Génesis 18:1 en adelante. Dice así la palabra del Eterno: Vayera, y se le apareció Yahweh a Abraham por los cedros de Mamre, mientras él se sentaba a la entrada de la tienda en el calor del día. Y se le apareció. Siempre se ha sabido que el judaísmo no es una religión dogmática. No se nos obliga a creer en algo porque sí. La fe ciega no es una enseñanza judía. El judaísmo nos enseña a pensar. En el judaísmo se estudia Torá discutiendo de sana manera. La opinión de cada uno se tiene en cuenta. Hay un dicho judío muy popular. Donde hay dos judíos, hay tres opiniones. ¿Qué significa eso? Que uno de ellos se contradice a sí mismo. Eso parecería absurdo. Absurdo para todos, no para el judío. Porque a través de esa aparente contradicción es que el judío aprende verdaderamente. Porque ya conoce ambas opiniones. La que está a favor de lo que él piensa y la que está en contra de lo que él piensa. Cuando se conocen ambas opiniones, se toman posiciones basadas en el raciocinio. Cuando solo se conoce una opinión, nuestra posición está basada en la creencia. Estaremos basados en la fe de que así son las cosas. Esa es la fe ciega que en el judaísmo no se enseña. Vamos a un pasuk, un versículo bastante conocido. Romanos 12:1. Dice la Sagrada Escritura: entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Yahweh, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Yahweh. Esto le complacerá a él y es vuestro culto racional. El Eterno no quiere que le rindamos culto a ciega, porque sí. No, sino que después de pensar y pensar, veamos que lo mejor es rendirle culto a él, pero que sea nuestro culto racional. Eso lo dice aquí un judío, como Shaul, Pablo de Tarso. Un ejemplo de esto que estamos hablando. Si yo creo que Yahshua es el Mesías, esa creencia debe venir del convencimiento que me ha dado el hecho de haber estudiado también la posibilidad de que no lo sea. Porque si mi creencia en el Mesías Yahshua solo está basada en la fe que tengo de que sí lo sea y nada más, puede que algún día alguien con una sola pregunta nos pueda hacer cambiar de opinión. Si Yahshua es el Mesías, ¿por qué no hay paz mundial como está profetizado? Pero si hemos estudiado a fondo la posibilidad de que no lo sea,
nos vamos a llenar de argumentos para que nada ni nadie nos mueva el piso tan fácilmente. Es utilizar la vieja fórmula: tesis, antítesis y síntesis. Sencillo, ¿verdad? Eso lo utilizamos en muchas áreas de nuestra vida, pero parece que en el área espiritual se nos olvida utilizar esa sencilla regla, porque se nos ha enseñado que todo debe ser por fe, que todos tenemos que creerlo porque sí. Por eso mi padre, de bendita memoria, siempre repetía lo que muchos saben: las religiones son el opio del pueblo. Y la verdad es que cuando se nos enseña a base de dogmas, es como si nos negaran la posibilidad de pensar. Es como si nos cercenaran el cerebro. Por eso, los que saben del tema dicen que el ser humano solamente utiliza el 8% de la capacidad de su cerebro. Porque la inmensa mayoría de las religiones nos dicen: crean, crean, crean. Pero el judaísmo es distinto. En el judaísmo nos dicen: piense, piense, piensen. Por eso es que el lema de estos videos, si ustedes miran en nuestro canal, se llama razonamientos que nos ayudan a pensar, que nos invitan a pensar. Yo nunca les voy a decir que crean lo que a través de estos videos enseñamos, hablamos, conversamos. No, no me crean, solamente piensen. Con que piensen, ya yo me doy por completamente satisfecho. Y de tanto pensar que desde chiquitos a los judíos nos dicen: piensen, piensen, piensen. Por eso se ha demostrado que el coeficiente intelectual del judío es mayor que el promedio de la humanidad. Como prueba de eso es el hecho de que, siendo los judíos solamente el 0.2% de la población mundial, resulta que más del 20% de los premios Nobel son judíos. 150 judíos han sido ganadores de este premio. La lista completa, búsquenla en internet. Allí encontrarán cada nombre, la fecha en que recibieron el premio y la causa por la cual se lo dieron. Por esa enseñanza judía de pensar y pensar fue que salieron hombres como Albert Einstein y Sigmund Freud. En la parashá, en la porción de esta semana, se nos habla de un tema que sería bueno ponernos a pensar en él. Es un buen tema para pensar. Se trata del sacrificio de Isaac, más conocido en el judaísmo como la Akedah Yitzhak, la atadura de Isaac. Mucho se ha escrito acerca de este pasaje. Se nos ha enseñado lo que todos sabemos al respecto: que después de mucho tiempo el Eterno le dio un hijo a Sara, la amada esposa de Abraham. De forma milagrosa, por cierto, nació Isaac. Porque acuérdese, Sara ya había perdido la costumbre de las mujeres, ya naturalmente no podía tener hijos, pero nació Isaac. Y años más tarde, el Eterno quiso probar la obediencia de Abraham. Le pidió que sacrificara a Isaac. Y todos conocemos el resto de la historia que nos han contado. Que cuando Abraham iba a degollar a su hijo, un ángel le detuvo la mano para que no lo matara. Y así vivieron todos felices y comieron perdices. The end. Final de la historia. Eso es lo que todos creen.
Pero el judaísmo nos dice, piense, piense, piense. ¿Qué tal que no haya sido así? ¿Por qué no estudiamos un poco desde la perspectiva de que Isaac sí fue sacrificado y murió en manos de Abraham? Si estudiamos solo la opinión de que no murió, no vamos a tener el convencimiento pleno de qué fue lo que pasó. Pero si estudiamos ambas opiniones, entonces vamos a tener claridad total para saber qué fue realmente lo que pasó. Miremos el pasaje. Bereshit, Génesis 22. 22:1. Dice la palabra del Eterno. Después de estas cosas, Elohim probó a Abraham. Él le dijo, Abraham, y él respondió, Hineni, aquí estoy. Él dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, al cual tú amas, Isaac, y ve a la tierra de Moría. Allí lo ofrecerás como ofrenda quemada. Y por favor, aquí subrayamos esta partecita. Allí lo ofrecerás como ofrenda quemada sobre las montañas que yo te señalaré. Abraham se levantó temprano en la mañana, ensilló su asno y tomó a 2 de sus muchachos con él, junto con Isaac, su hijo. Cortó la leña para la ofrenda quemada. Salió y fue hacia el lugar que Elohim había señalado. Al tercer día, Abraham levantó sus ojos y vio el lugar a la distancia. Abraham dijo a sus muchachos, quédense aquí con el asno. Yo y el joven Isaac iremos allí, adoraremos y regresaremos a ustedes. Abraham cogió la leña para la ofrenda quemada y la puso sobre Isaac, su hijo. Entonces tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron juntos. Isaac habló a Abraham, su padre. Mi padre, él respondió, Hineni, hijo mío, aquí estoy, hijo mío. Él dijo, yo veo el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Abraham respondió, Elohim mismo proveerá el cordero para la ofrenda quemada, hijo mío. Y los dos seguían juntos. Ellos llegaron al lugar que Elohim le había dicho, y Abraham edificó el altar allí, puso la leña en orden, ató a Isaac su hijo, y lo acostó sobre el altar, sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo. Los que defienden la posición de que Isaac sí murió, dicen que acá el relato fue cortado, que Abraham sí mató a Isaac, pero cuando lo fue a quemar, mire lo que dice el versículo 11, pero el Malach de Yahweh lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham, él respondió, Hineni, aquí estoy. Él dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada. Como quien dice, no lo quemes. Con haberlo matado, basta. Y sigue diciendo la Torá, porque ahora yo sé que tú eres un hombre que teme a Elohim, porque por amor a mí no has retenido tu hijo amado. Ellos dicen, los defensores de la opinión de que Isaac sí murió, ellos dicen que este pasuk, que este versículo aclara que Abraham ya no tenía a Isaac, porque ya había
muerto. Porque dijo, por amor a mí no has retenido tu hijo amado. Y miremos lo que dice el 13. Abraham levantó sus ojos y miró, y allí detrás de él había un carnero trabado en los arbustos por sus cuernos. Abraham fue y cogió el carnero y lo ofreció como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Ellos dicen, o sea, los que defienden la opinión de que Isaac sí murió, ellos dicen que el carnero reemplazó a Isaac no en la muerte, sino como ofrenda quemada. En el 14 dice, Abraham llamó al lugar Yahweh Jireh. Yahweh se ocupará, Yahweh proveerá. Como es dicho hasta este día, en la montaña Yahweh es visto. Siempre se nos ha enseñado que Abraham se estaba refiriendo a que el Eterno proveyó el carnero en lugar de Isaac. Ellos, los que defienden la otra opinión de que Isaac sí murió, ellos dicen que acá Abraham se estaba refiriendo a que el Eterno proveerá otro hijo en reemplazo del que había muerto. Miremos en el Pasuk 15, versículo 15. El Malach de Yahweh llamó a Abraham una segunda vez desde el cielo. Él dijo, he jurado por mí mismo, dice Yahweh, que porque tú has hecho esto y por cuenta mía no has retenido a tu hijo amado, yo en verdad te bendeciré y yo en verdad aumentaré tus descendientes a tantos como hay estrellas en el firmamento o granos de arena en la costa del mar. Tus descendientes poseerán las ciudades de sus enemigos, y por tu semilla todas las naciones de la tierra serán benditas, porque tú obedeciste mi orden. ¿Cuál fue la orden? Sacrifícalo, mátalo. ¿Cierto que da para pensar este tema? Y si seguimos estudiando la Torá, nos vamos a encontrar con muchas preguntas que nos van a poner a pensar mucho acerca de este tema. Vamos al 19. Versículo 19, Pasuk 19. Así que Abraham regresó donde estaban sus muchachos. Ellos se levantaron y fueron juntos a Beersheba. ¿Dónde quedó Isaac? Porque ahí dice que Abraham regresó. Pero, ¿y dónde quedó Isaac? ¿Por qué no regresó con ellos? ¿Será que sí murió? Pensemos. Y lo que sigue del Pasuk también es para pensar. Y habitó Abraham en Beersheba. ¿Por qué se quedó habitando Abraham lejos de Sara? ¿Por qué se separaron? Ellos, los que dicen que Abraham sí fue sacrificado, que Isaac sí fue sacrificado, que sí murió, ellos dicen que fue así, que se separaron, porque Abraham no sabía cómo presentarse delante de Sara después de haber matado a Isaac. Pocos versículos más adelante, la Torá nos narra la muerte de Sara. Y eso hace parte de la próxima parashá. Bereshit 23:1, donde dice, Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Sara murió en Kiriat Arba, también conocida por Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham vino a hacer duelo por Sara y a llorarla. Acá se nota a las claras que no vivían juntos. Otra pregunta, ¿por qué murió Sara? Ellos dicen, los que defienden la posición de que Isaac sí murió,
Ellos dicen que Sara murió de pena moral al saber de la muerte de su amado hijo a manos de Abraham. Pensemos, pensemos, pensemos. Otra pregunta. ¿Por qué no aparece Isaac en el entierro de su mamá? ¿Por qué hay un silencio en el relato acerca de Isaac? Solo vuelve a ser mencionado en el Perec, en el capítulo 24, cuando Abraham le dice a su siervo Eliezer, 24:4 de Bereshit, sino que irás a mi tierra, donde yo nací, y a mi tribu, y no tomarás de allí una esposa para mi hijo Isaac. Acá cabría una pregunta. Si Isaac sí murió, ¿por qué la Torá no muestra el momento en que volvió a la vida? ¿Será otro relato cortado como el del momento del sacrificio? Pensemos, pensemos, pensemos. El relato sigue. Eliezer se va en busca de la esposa para Isaac. Y en su viaje de ida y vuelta, nunca menciona que la esposa es para Isaac. Siempre habla del hijo de mi amo. Si la noticia de la muerte de Isaac se había regado, entonces se podría pensar que Ribca pensaba que su matrimonio iba a ser con Ismael. Miremos lo que dice ahí en ese pasaje 24:62. Mientras tanto, Isaac, un atardecer después de venir por el camino de Ber Lahai Roi, él estaba viviendo en la tierra del sur. Salió a caminar por el campo y mientras alzó su mirada, vio camellos que se acercaban. Ribca también alzó su mirada y cuando ella vio a Isaac, deprisa se desmontó de su camello. Los que defienden la teoría de que Isaac sí murió, dicen que cuando ella vio a Isaac, su sorpresa fue tan grande que se cayó del camello. Pensemos, pensemos, pensemos. Siempre se nos ha tratado de enseñar que Isaac fue símbolo de lo que pasaría con Yahshua HaMashiach. Y se nos ha tratado de enseñar ese simbolismo en muchas áreas. En Pesach, el pan de la mitad se llama el pan del sacrificio y representa a Isaac. Yahshua, 2000 años después de la muerte de Isaac, nos dice que después de su muerte, después de la muerte de Yahshua, en cada Pesach, al comer el pan de la mitad, recordaremos el sacrificio que Yahshua haría en el madero del Calvario. Hasta en la manera como se casó con Ribca, también se representa ahí lo que pasa con Yahshua y Isaac, la unidad de sus historias. Hasta la manera como se casó con Ribca. Eliezer ha sido simbolizado como el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo. Ribca ha sido simbolizada como Israel. Abraham ha sido simbolizada como el Eterno. Todo eso muestra perfectamente el matrimonio de Yahshua con su congregación Israel. Ahora, la última pregunta. Si Isaac es símbolo de Yahshua, y si Yahshua murió y resucitó, ¿no debería haber pasado lo mismo con Isaac? Pensemos, pensemos, pensemos. Se nos acabó el espacio para comentar la parashá. No seguimos hablando, pero nos quedamos pensando, pensando, pensando. Shalom, shalom. Un abrazo.